Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión política, económica y social, dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy: lectura de la Constitución de la República de El Salvador, quinta parte. Desde la Ciudad Alegre, la ciudad turística de alegría en la República de El Salvador, en la América Central, llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shop, en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Título sexto: Órganos del Gobierno, atribuciones y competencias. Capítulo primero: Órgano Legislativo. Sección primera: Asamblea Legislativa. Artículo 121. La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por diputados elegidos en la forma prescrita por esta Constitución, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. Artículo 122. La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital de la República para iniciar su periodo y sin necesidad de convocatoria el día 1 de mayo del año de la elección de sus miembros. Podrá trasladarse a otro lugar de la República para celebrar sus sesiones, cuando así lo acordare. Artículo 123. La mayoría de los miembros de la Asamblea será suficiente para deliberar. Para tomar resolución se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los diputados electos, salvo los casos en que, conforme a esta Constitución, se requiere una mayoría distinta. Artículo 124. Los miembros de la Asamblea se renovarán cada 3 años y podrán ser reelegidos. El periodo de sus funciones comenzará el 1 de mayo del año de su elección. Artículo 125. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Artículo 126. Para ser elegido diputado se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción, y no haber perdido los derechos de ciudadano en los 5 años anteriores a la elección. Artículo 127. No podrán ser candidatos a diputados: primero, el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta y en general los funcionarios que ejerzan jurisdicción. Segundo, los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos, mientras no tengan el finiquito de sus cuentas. Tercero, los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus caucioneros y los que, de resultas de tales obras o empresas, tengan pendientes reclamaciones de interés propio. Cuarto, los parientes del presidente de la República dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Quinto, los deudores de la hacienda pública o municipal que estén en mora. Sexto, los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquellos o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos. Las incompatibilidades a que se refiere el ordinal primero de este artículo afectan a quienes hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los 3 meses anteriores a la elección. Artículo 128. Los diputados no podrán ser contratistas ni caucioneros
de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, ni tampoco tener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan esos contratos o concesiones. Artículo 129. Los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. No obstante, podrán desempeñar los cargos de ministros o viceministros de Estado, presidentes de instituciones oficiales o autónomas, jefes de misión diplomática, consular o desempeñar misiones diplomáticas especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones, se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el periodo de su elección. Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales. Artículo 130. Los diputados cesarán en sus cargos en los casos siguientes. Primero, cuando en sentencia definitiva fueren condenados por delitos graves. Segundo, cuando incurrieren en las prohibiciones contenidas en el artículo 128 de esta Constitución. Tercero, cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea. En estos casos quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público durante el periodo de su elección. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Primero, decretar su reglamento interior. Segundo, aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a estos la protesta constitucional y deducirles responsabilidades en los casos previstos por esta Constitución. Tercero, conocer de las renuncias que presentaren los diputados, admitiéndolas cuando se fundaren en causas justas legalmente comprobadas. Cuarto, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Quinto, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Sexto, decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa, y en caso de invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación, si no bastaren las rentas públicas ordinarias. Séptimo, ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación. Octavo, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como sus reformas. Noveno, crear y suprimir plazas y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de servicio civil. Décimo, aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas, consultándolos previamente con el presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto, se incorporará al presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública. Onceavo, decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Doceavo, decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública y crear y asignar los fondos necesarios para su pago. Treceavo, establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera. Catorceavo, recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República. Quinceavo,
Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el presidente y el vicepresidente de la República y los designados, previa ratificación personal ante la misma Asamblea. 16avo. Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional. 17avo. Elegir para todo el periodo presidencial respectivo en votación nominal y pública a 2 personas que en carácter de designados deban ejercer la presidencia de la República, en los casos y en el orden determinados por esta Constitución. 18avo. Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros y aprobarlo o desaprobarlo. 19avo. Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. 20avo. Declarar con no menos de los 2/3 de votos de los diputados electos la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea. 21avo. Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando esta Constitución no se hubiese hecho. 22avo. Conceder a personas o poblaciones títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida por servicios relevantes prestados a la patria. No obstante, se prohíbe que tales títulos, distinciones y gratificaciones se concedan mientras desempeñen sus cargos a los funcionarios siguientes: presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado, diputados a la Asamblea Legislativa y presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 23avo. Conceder permiso a los salvadoreños para que acepten distinciones honoríficas otorgadas por gobiernos extranjeros. 24avo. Conceder permisos o privilegios temporales por actividades o trabajos culturales o científicos. 25avo. Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los informes que le proporcione el órgano ejecutivo. 26avo. Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con estos, o por delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20, y conceder indultos previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia. 27avo. Suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el artículo 29 de esta Constitución, en votación nominal y pública, con los 2/3 de votos por lo menos de los diputados electos. 28avo. Conceder o negar permiso a los salvadoreños para que acepten cargos diplomáticos o consulares que deban ser ejercidos en El Salvador. 29avo. Permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República y el establecimiento de naves o aeronaves de guerra de otros países por más tiempo del establecido en los tratados o prácticas internacionales. 30avo. Aprobar las concesiones a que se refiere el artículo 120 de esta Constitución. 31avo. Erigir jurisdicciones y establecer cargos a propuestas de la Corte Suprema de Justicia para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, contencioso-administrativas, agrarias y otras. 32avo. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesarios como base en el informe de dichas comisiones. 33avo. Decretar los símbolos patrios. 34avo. Interpelar a los ministros o encargados del despacho
y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas. 35. Calificar la fuerza mayor o el caso fortuito a que se refiere el último inciso del artículo 80. 36. Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos. 38. Ejercer las demás atribuciones que le señale esta Constitución. Artículo 132. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales, autónomas y los miembros de las Fuerzas Armadas, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y la declaración de aquellos, así como las de cualquier otra persona requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes. Sección segunda. La ley, su formación, promulgación y vigencia. Artículo 133. Tienen exclusivamente iniciativa de ley, primero, los diputados. Segundo, el presidente de la República por medio de sus ministros. Tercero, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y a la jurisdicción y competencias de los tribunales. Cuarto, los consejos municipales en materia de impuestos municipales. Quinto, el Parlamento Centroamericano por medio de los diputados del Estado de El Salvador que lo conforman, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano a que se refiere el artículo 89 de esta Constitución. De igual manera, en la misma materia tendrán iniciativa los diputados del Estado de El Salvador que conforman el Parlamento Centroamericano. Artículo 134. Todo proyecto de ley que se apruebe deberá estar firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Se guardará un ejemplar en la Asamblea y se enviarán 2 al Presidente de la República. Artículo 135. Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al Presidente de la República, y si éste no tuviese objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley. No será necesaria la sanción del Presidente de la República en los casos de los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, 14avo, 15avo, 16avo, 17avo, 18avo, 19avo, 20avo, 32avo, 34avo, 35avo, 36avo y 36avo del artículo 131 de esta Constitución y los antejuicios que conozca la Asamblea. Artículo 136. Si el Presidente de la República no encontrare objeción al proyecto recibido, firmará los 2 ejemplares, devolverá uno a la Asamblea, dejará el otro en su archivo y hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente. Artículo 137. Cuando el Presidente de la República vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea dentro de los 8 días hábiles siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que funda su veto. Si dentro del término expresado no lo devolviere, se tendrá por sancionado y lo publicará como ley. En caso de veto, la Asamblea reconsiderará el proyecto y si lo ratificare con los 2/3 de votos, por lo menos de los diputados electos, lo enviará de nuevo al Presidente de la República y éste deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá,
lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el artículo 123 y lo enviará al presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Artículo 138. Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de la República lo considera inconstitucional y el órgano legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que ésta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de 15 días hábiles. Si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley. Artículo 139. El término para la publicación de las leyes será de 15 días hábiles. Si dentro de ese término el presidente de la República no las publicare, el presidente de la Asamblea Legislativa lo hará en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República. Artículo 140. Ninguna ley obliga, sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, deberán transcurrir por lo menos 8 días después de su publicación. En este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse. Artículo 141. En caso de evidente error en la impresión del texto de la ley, se volverá a publicar a más tardar dentro de 10 días. Se tendrá la última publicación como su texto auténtico y de la fecha de la nueva publicación se contará el término para su vigencia. Artículo 142. Para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación. Artículo 143. Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos 6 meses. Sección tercera. Tratados. Artículo 144. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto, el tratado y la ley prevalecerán el tratado. Artículo 145. No se podrán ratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son ley de la República. Artículo 146. No podrán celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesione o menoscabe la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los tratados internacionales o contratos con gobiernos o empresas nacionales o internacionales en los cuales se somete el Estado salvadoreño a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero. Lo anterior no impide que tanto en los tratados como en los contratos el Estado salvadoreño, en caso de controversia, someta la decisión a un arbitraje o a un tribunal internacional. Artículo 147. Para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las 3/4 partes por lo menos de los diputados electos. Cualquier tratado o convención que celebre el órgano ejecutivo referente al territorio nacional requerirá también el voto de las 3/4 partes por lo menos de los diputados electos. Artículo 148. Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República, cuando un grave y urgente necesidad lo demanda, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales del interés público. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de 2/3 de votos de los diputados electos. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito
deberá expresar claramente el fin a que se destinará los fondos de este y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación. Artículo 149. La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos constitucionales se ejercerá por los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia. La declaración de inconstitucionalidad de un tratado de un modo general y obligatorio se hará en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos. En el próximo programa hablaremos de lectura de la Constitución de la República de El Salvador, sexta parte. Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho. Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social, Aunque esté mal dicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la ciudad turística de Alegría en El Salvador y para el mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.